directo al punto. Soy Adaitza Cortés. Ahora estamos en el panel directo a la economía con los economistas Santos Negrón. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Saludos también al doctor Juan Villeta Trigo. Bienvenido. Buenas noches. Hoy viernes, siempre listo para tu audiencia que cubre todo el hemisferio occidental. Bueno, y cuando esté por ahí nuestro amigo y querido José Alameda, el mojito porque a él le encanta que le digamos así. Bueno, pues vamos a lo que vinimos. Hoy le prometimos la semana pasada, hablamos del salario mínimo, ¿se acuerdan? Y dimos ese tema para la semana que viene. Pues bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar. Hoy salió Joe Biden hablando de que él estaba buscando y cabildeando a ver si le aprobaban lo de $15 la hora el salario mínimo. Y también vamos a hablar de las utilidades, porque obviamente ese tema entre los bonistas, las pensiones, el agua, la luz, etcétera, hay mucho de qué hablar aquí. Así que comenzamos con Juan Villeta. Como guste, gracias por el honor que yo arranque. Mira, el salario mínimo es un tema complicado porque ¿qué es el salario mínimo? El salario mínimo es que en una economía de mercado donde hay oferta y demanda, si dejamos que las fuerzas trabajen solas, pues se llega a un acuerdo. Usted viene a su casa a trabajar y usted le dice, pues mira, por limpiarme el patio te doy 50 pesos. Y lo acuerdan. Pero cuando van a empresas que ya tienen una escala, ese es el salario y te lo pago. ¿Qué pasa? Que históricamente el gobierno ha intervenido porque ha habido, como siempre sabemos, algunas personas que por visión o por malicia o una combinación no dan un salario adecuado para la persona sostenerse. Y fíjate que esto está dominado en una legislación occidental americana donde se da interés de que deben pagarse lo que es lo mínimo aceptable para vivir. Cuando el gobierno federal, que es el que establece esta política, dice este va a ser el salario mínimo, es porque ya se entiende de que efecto práctico no es operante. O sea, ya no, las empresas están pagando mucho más que eso, pero se le exige que lo mínimo que pagues eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú fuerzas a algunas empresas de servicio que tienen gente temporera, gente que viene por hora en restaurantes, pues si tú obligas por decreto de que el salario mínimo va a ser 15 pesos, pues entonces la gente se va a asustar. Ahora, hay otras muchas empresas que pagan más de 15 pesos la hora. Eso es claro. Muchas empresas de seguro, contable, en algunos comercios, etcétera. Ahora, pero en el área de alimentos y otras áreas no. Y eso no, conllevaría claro, cierre y quiebra. Claro, no hay duda que por eso es que este tema es tan cuidadoso. Hay que tenerlo con mucho cuidado porque en algunas empresas, por ejemplo, decimos que necesitamos gente que recoja café. Si ahora a la empresa batida que no tiene empleado, yo le voy a decir no le va a pagar $7.25, le va a pagar $15, que es el doble, pues ya es oneroso, ¿verdad? Porque si estoy luchando por mantenerme vivo y ahora me obligan, o sea, no es lo que yo negocié con Santos, si le pago 10, $12 la hora, no, tiene que ser 15 por ley. Y ahí es que entra el issue, porque entonces se está obligando a todo el mundo a pagar ese salario. Por eso es que el cambio del salario mínimo ha tardado tanto. Pero por otro lado, tenemos que ser justos con el estándar de vida. Tenemos que ser justos que las personas que trabajan, lo que gane le dé para vivir, porque si no le da para vivir, tiene un problema bien serio, ¿verdad? Así que por eso surge ahora. Cuando el gobierno cambia el salario es porque ya hay muchas empresas pagando mucho más que eso. Ahora, hay otras que pagan menos. Ahora, fíjate lo que es interesante aquí. Que es lo que no podemos perder perspectiva. Yo puedo establecer el nuevo salario mínimo y eximir algunas industrias, algunas empresas, algunos servicios, dejándolos afuera temporalmente. Ahora, ¿qué es lo que busca toda economía, toda sociedad? Que a los obreros les paguen más para que aumente su estándar de vida, para que le aumenten el sueldo, para que le aumenten el salario,
para que le sobre y pueda vivir mejor. Por eso es que buscamos la productividad para poder pagar más salario. Así que la situación de Puerto Rico es distinta a Estados Unidos, muy distinta, porque Puerto Rico sigue siendo una región bastante pobre en comparación con Estados Unidos, que es lo malo de compararnos siempre con el más rico, siempre seremos más pobres. Pero si me comparo con otros más pobres, Haití, en Centroamérica, otros países, pues yo sigo siendo más rico. Ahora, pero en este caso, trabajar, la pregunta clave en este caso es que es la primera vez, si fuéramos a decir que un presidente arranca su término hablando de que va a aumentar el salario a la ciudadanía, o sea que ahí es donde obviamente los patronos están temblando, porque de ser así, pues va a traer un sinnúmero de cambios bien grandes. para algunos sectores, no toda la economía Correcto. se impacta. Ahora, ¿por qué él trae esto? Vamos a hablar en plata. Él lo trae porque es una manera de agarrar un voto. Él le prometió a ese votante que él iba a ayudar en su mejora de su estándar de vida y por eso quiere propulsar esta legislación. Ahora, si queremos más manufactura pagan mucho más que eso. Mira, hay muchas empresas ya en Puerto Rico, en el área de comida, en restaurantes, en pastry shop, en chef de cocina, que ganan 16, 17, 18, 19, 20 dólares la hora. O sea que no estamos hablando de que es tan inverosímil la propuesta. Lo que sí es que en la sociedad global, por ejemplo, los paradores que están afectados, el turismo, que está en el piso, tú ponerle esa tranquilla ahora es oneroso. Porque si tengo limitaciones y yo tengo que pagarte a ti más, ¿cómo yo voy a traer una persona que me ayude en la limpieza, en mantenimiento de los jardines, en la cocina, que cocine? Si ya de salida tengo 15 dólares. Ahora, eso no quita, vamos a ver el otro lado de la moneda. Le estamos haciendo justicia a los obreros. Hay gente que puede decidir que no, que el patrón no está afectado, pero a la larga, si esa persona trabaja bien, el patrón le va a pagar eso y más. Un patrono que está consciente de la productividad de sus empleados le va a pagar más. Ahora, Puerto Rico, fíjate que volvemos a lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los indicadores que me dicen el salario promedio? ¿Dónde yo miro cómo va el costo de vida para saber si ese salario lo puedo aumentar, para saber si ese salario que yo voy a dar es razonable para esa función? Porque yo puedo decir que la Unión me va a garantizar tal sueldo, pero eso no quiere decir que en el mercado esa persona reciba ese sueldo. Aquí en un momento se habló de los carpinteros pagarle 15 pesos la hora. En Estados Unidos un carpintero gana más de 30 dólares la hora. O sea, no podemos generalizar. El salario mínimo va atado al tema de las utilidades, pero vamos a darle un primer turno a Santos Negrón Díaz y seguimos contigo. Eso es correcto. Saludos, adelante, Santos. Saludos. Uno de los temas más interesantes del análisis económico, visto especialmente desde la perspectiva macroeconómica, es el tema del salario mínimo. Una cosa que se ha observado en Estados Unidos en los últimos 10 años más o menos es un crecimiento de la productividad promedio mucho más alto que el crecimiento del salario. Esto quiere decir que con respecto a la aportación que hacen los trabajadores a la economía, ha sido mayor el crecimiento de esa aportación en términos históricos, como serie de tiempo, que el salario. Eso ya es un factor que favorece revisiones periódicas, porque sencillamente hay otro elemento. El trabajador no sufre lo que se conoce como la ilusión de precio. Ellos saben que su salario se va deteriorando gradualmente a medida que pasa el tiempo por el crecimiento de la inflación. Por lo tanto, socialmente es necesario hacer revisiones periódicas del salario mínimo para lograr estabilizar el valor real del salario, porque si el salario está congelado, pasan 10 años
cada año la inflación crece 1 o 2%. Hay periodos más acelerados, menos acelerados. En Estados Unidos la inflación ha estado bastante controlada por diseño, ¿no? Por el control monetario, como política fundamental. Se trata de que los precios se mantengan controlados y eso hace que quizás la pérdida de ingresos no sea suficiente. Yo he hecho cálculos, por ejemplo, de que si fuéramos a pensar que el objetivo del salario mínimo es compensar por la inflación que ha ocurrido en los últimos 10 años, probablemente quizás entre 12 y 15 dólares por hora sería un elemento que compensa, pero solamente lo que hace es que mantiene el valor adquisitivo de ese dinero, no lo hace crecer. Un crecimiento quizás hasta 18 dólares sería el que podría implicar cubrir la inflación más un elemento adicional que compense por ese factor de productividad que yo señalo. Es evidente que la influencia del pensamiento de Bernie Sanders está detrás de esa decisión temprana, esencial, que toma el presidente Biden de impulsar el salario mínimo. Eso es uno de los fundamentos, porque acuérdense que de la negociación que hubo entre los dos candidatos principales, una de ellas fue incorporar componentes bastante amplios, diversos, de la perspectiva de que en Estados Unidos le llaman socialista, pero yo diría que es progresista en el sentido de beneficio a los trabajadores, reorientación del aspecto del apoyo a los estudiantes, en el financiamiento de sus estudios, una serie de componentes de una ideología y un pensamiento que no se genera en el sector de Biden, se genera en el sector y el pensamiento más profundo, más activo de Bernie Sanders. Acuérdense que Bernie Sanders va a estar allí ejerciendo una influencia significativa en el presupuesto. Es una figura bien importante para entenderlo. Por ahí andan unos memes que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque una de las personas más serias y quizás el mejor político que tiene Estados Unidos en este momento es Bernie Sanders. Ya hay más de 100 memes de dónde está él sentado con frío. Sí, solito, lo dejaron solito. Me he reído. Él tiene un sentido del humor tan grande que ha tirado una camiseta con fines de apoyar a causas caritativas que tiene, lo tiene a él en esa foto famosa. De manera que el hombre tiene sentido de... No, eso es un vacilón. Bueno, aquí hay otro personaje también que lo ponían en todos los lugares con un vaso rojo, pero esos son otros 20 pesos. Exacto, ahora lo juntaron. Yo vi uno que lo juntan en un mismo meme. A los dos. Así, no, imagínense, ¿qué les puedo decir? Sí. El tema es importante porque detrás del salario mínimo entonces está el tema de las utilidades. No estoy viendo su rostro por aquí, mira a ver si tocó algo allá, que no lo veo. Sí, el tema de las utilidades, ¿algún comentario? Pues parece que comienzo con Juan Villeta con el tema de las utilidades, uniendo lo del salario y lo de pagar la luz, el agua, los bonos, etc. Las utilidades, y permíteme antes de añadir algo breve a lo que dijo Santos para cuadrar el salario mínimo. Fíjate que la justicia surge también, justicia en el sentido de que tengan una calidad de vida, porque tú no puedes mantener a tu gente sin comer y sin techo. La inflación, aun cuando esté baja, ese no puede ser el único indicador para dar o no dar aumentos salariales, porque puede que esté baja, pero en algunos renglones a los que más impactan a la gente de bajo ingreso, sí hemos visto que va subiendo y es en el área de las utilidades. Si las utilidades suben y yo con el sueldo que tengo como poca comida y pago el agua y luz, pues entonces al no tener opción de aumentos salariales, pues se me hace más engorroso poder pagar el agua y la luz. Claro. Si tengo aumento en mi base de ingreso, pues puedo pagar el agua y la luz, que es el tema que nos traes tú ahora, Ayisa. El problema de la utilidad de Puerto Rico no lo acabamos de encarar la sociedad en su magnitud. No estamos jugando con una cosa muy, muy sencilla. Las utilidades es el futuro nuestro. El agua
Si usted llama a acueducto en estos días, le sale un disco que dice, antes de que lo atiendan, le dicen, usted sabe que esto es real, lo pueden llamar acueducto al cuadro, y le sale un disco que dice, usted sabe que solamente el 3% del agua es dulce, como diciendo, el agua que tú bebes es 3% para toda esta población. Así que el agua va a ponerse cada vez más difícil, la situación de agua. En estos días se rompió un tubo y salió la noticia de que en el área metro no había agua, ni que San Juan, Guaynabo, Santurce. Eso es agua. En energía eléctrica el problema es tan o más complejo, porque hemos dependido de una energía eléctrica no renovable. Si Biden aprueba el salario mínimo y aprueban la reforma que han dicho que han aprobado de cambio climático, para el año 35, dentro de una década o década y media, no puede haber ningún gas ni petróleo siendo usado para generar. O sea, que no estamos hablando de algo incierto que no sabemos, que me sorprendió y me dio. No, ya está anunciado, esa es la ley. O sea, que Puerto Rico tiene que moverse, asumir liderato, dejar estas pequeñeces que nos dividen, porque no podemos mantener 3 millones de habitantes con un petróleo que nos van a decir mañana no hay petróleo, mañana nos van a decir no hay gas porque no es renovable. Entonces, ¿de qué nos vamos a generar electricidad para comer, para estudiar, para la computadora? Que hablan de que ya hay una ley que habla de que en un par de años así que uno abre y cierra los ojos, todos los carros tienen que ser eléctricos, toda la energía tiene que ser eólica, por sol, etcétera. O sea, que eso está ahí. Pues te digo que si no hay un liderato... Y aquí estamos ignorados otros 20 pesos. Por eso, pero si no hay un liderato que diga, vamos a atacar eso, o sea, atacar en el sentido, vamos a trabajar esos temas, vamos a darle la prioridad, los recursos técnicos, los economistas, los geólogos, los científicos y hay que traer los industriales. Porque si yo quiero traer manufactura, lo dijimos aquí la semana pasada, y yo no estoy claro cuánto le voy a cobrar por kilovatio al chino que traiga, o el hindú, o el alemán, o el británico que venga a manufacturar a Puerto Rico, porque los que manufacturan son empresas de calibre, que son empresas que tienen fondos y ellos pueden generar su agua y su electricidad, pero van a tener que usar la energía de Puerto Rico. O sea que las utilidades me preocupa seriamente porque no le estamos dando. Y entonces también anunciaron esta semana que aumentó el agua. Digo, la luz, perdón, la luz. Aumenta la luz y entonces en 2 semanas salió hoy, le dieron una extensión al gobierno de Puerto Rico para que el presupuesto lo sometan en 2 semanas, ahora en febrero. Y en febrero la Razón dijo, yo quiero ya el acuerdo bonista. Y a todo esto... Pues, las pensiones, todo eso está sobre la mesa. Las pensiones, el agua, la luz, los bonitos. Hay muchas cosas. No, vamos con Alameda. Es demasiado. ¿Alameda llegó o todavía anda dando vueltas? No, todavía está Missing in Action, así que vamos con Santos en este turnito antes de irnos a la pausa sobre las utilidades. Sí, definitivamente hay que ver el porciento tan alto que significan los costos de electricidad para los negocios y para las familias. De manera, y además la energía es lo que se llama en economía, tiene una demanda inelástica. Quiere decir que como es necesaria, es imposible esquivar el precio cuando sube, a menos que uno pues haya tenido la precaución de moverse a lo solar o a eólico o lo que sea, una alternativa. La mayor parte de los negocios de las personas están capturadas en el uso de electricidad convencional, de manera que, y como ese componente es fundamental para el desarrollo de la producción, la prestación de los servicios, todo virtualmente gira en torno al consumo de energía, se tienen que aceptar el precio según sube. En ese sentido, ese mensaje que da el gobernador de que la gente se ajuste, es más o menos, a pesar de que eso no ha caído muy bien entre mucha gente, es la realidad. O sea, porque si yo no tengo más remedio que usar la electricidad, tengo que adaptarme
a esos ajustes periódicos que vienen de los incrementos en el costo del petróleo. Y acuérdense que en una época esos incrementos fueron brutales, que generaron recesiones prolongadas y profundas en todo Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero. Los precios del petróleo en aquellas situaciones en el Medio Oriente, cuando se detuvo el flujo de petróleo en el mercado mundial, las economías tuvieron recesiones bien severas. Nosotros tuvimos dos procesos. Se sacudió el mundo con eso. Sacudió el mundo. Yo tengo varios trabajos sobre eso, históricamente, ¿verdad? Porque yo estaba en el gobierno y yo me acuerdo en el Banco de Fomento cuando nosotros íbamos a las actividades asociadas con las emisiones, el punto principal de los cuestionamientos de las casas acreditadoras, cuando Puerto Rico tenía crédito y podía colocar dinero en el mercado, era ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué van a hacer ustedes si el petróleo sube? ¿Cómo van a mitigar eso? ¿Cómo se van a ajustar a esa nueva realidad? Y la realidad es que el ajuste que hace la compañía de electricidad, la Autoridad de Energía Eléctrica, es pasarle el incremento en el costo al consumidor. Y el consumidor se lo pasa a sus clientes. Y se crea entonces un proceso que puede ser lo que se llama inflación empujada por los costos. Villeta sabe que eso lo discutimos en los cursos de macroeconomía. La teoría macroeconómica es extremadamente realista. Ustedes discuten la teoría, nosotros la sentimos en el bolsillo. Mira, exacto, aquí nos dice... Pero la teoría lo dice y pasa en la realidad porque es una correspondencia. Claro. Mira, aquí nos dice Pablo Torres, lo que está creando grandes problemas es el income inequality. Es por eso que el salario no está a la par con el costo de vida. Cuando regresemos de la pausa, conversan sobre lo que nos plantea Pablo Torres. Regresamos en breve. El costo de vida es también otro tema bien complicado. Así es. Sí. Regresamos en breve. Estamos en la parte final del panel directo a la economía con el doctor Juan Villeta Trigo y el economista también Santos Negrón Díaz, y estábamos hablando sobre el tema del salario mínimo y de las utilidades y lo que está enfrentando, ¿verdad? Todo esto de los pros y los contras de ambos temas. Juan Villeta. Mira, yo decía antes de irnos, amarrando con lo que estableció Santos, que la inflación, aun cuando esté bajita, que es la forma clásica, si suben los precios, pues deben subir los sueldos, porque tú tienes que pagar la comida, ¿no? Pero el problema es que hay que ser muy cuidadoso porque los aumentos en los precios, como es un promedio de muchos productos, pues en general pues la inflación no ha subido mucho. La tenemos en menos del 2%, 1%, algo así. Pero si tú vas al detalle y te fijas lo que es el combustible, y te vas al detalle y te fijas lo que es comprar vegetales, que son productos frescos, y vas al detalle y mira a ver cuál es cómo es el comportamiento de productos, de carne, de ave. Le impacta más a personas de bajo ingreso porque ellos no tienen opción. O sea, eso es el concepto de elasticidad. Santos hablaba de la demanda inelástica. Sí, es demanda inelástica de energía para el consumidor, pero el obrero tiene una situación peor porque él no tiene opciones de decir, como no me sobra sueldo, no puedo cambiar de un producto a otro, tengo que pagar el combustible, tengo que pagar la gasolina. Y fíjate que lo vemos también en los sitios de cuidado, lo vemos también en el aumento que ha habido en las escuelas. La medicina. No quiero tocar ese tema porque ahí sí que entonces tú sabes que la medicina... Y no ocultar que mucha gente hoy, por más que traten de taparlo, tiene que decidir entre si paga la luz, paga el agua, paga las medicinas o paga el carro, y paga todo atrasado, pero pues responde poco a poco para poderse tener algo de comer, porque de lo contrario no pueden comer en la calle, tienen que llevar su neverita, ¿verdad? Y su loncherita, y cuidado que a veces ni la compra les da para eso. Bueno, adelante. Por eso te digo que en ese sentido, todo aumento en las utilidades, como no podemos salir, tenemos la pandemia, estamos en el hogar,
estamos consumiendo más energía, estamos en el hogar, estamos consumiendo más agua, pues eso nos impacta, nos limita. Mira, ahora mismo, ¿cuántas personas salen a tratar de buscar la vacuna y van y no consiguen el turno, van y se apuntan? Cada viaje es combustible, gasolina y tiempo de su trabajo. Y de búsqueda. Sí. Así que ese proceso de estar dándole seguimiento coge tiempo. Ahora, yo quisiera traer... Déjame saludar a José Alameda, que apareció y que es el próximo. Pues, saludos, José. No le des mucho tiempo, pero no llega a tiempo. Estaba haciendo unas gestiones por aquí. Pero ya mismo voy contigo. Deja que termine el pensamiento Villeta y voy contigo de inmediato. Mira, pues estábamos hablando de la productividad y estábamos hablando de los aumentos en los salarios mínimos, ¿verdad? Y usamos el contrapunto de la inflación y utilizamos el ejemplo del detalle del producto de la mercancía en particular, cómo se impacta esa familia. Pero aquí hay una cosa bien importante, que ¿cuál es realmente el salario promedio por industria? Ese es lo que tenemos que mirar. Por ejemplo, las farmacéuticas pagan $40 o 45 el salario promedio, pero el comerciante al detalle, el restaurante, no paga 7, 8, 6.95, $8. O sea que hay esa desproporción. Entonces, fíjate lo que estamos diciendo. Si yo subo a 15, ¿quiénes se van a impactar? Los que pagan mucho menos, pero el que está pagando por encima no le hace ninguna mella. El que está pagando cerca, 14.92, digamos, o 13, pues lo puede implantar con cierta comodidad y no entra. ¿Qué puede hacer el gobierno? No solamente vamos a hablar de la realidad. El gobierno puede ayudar a esos empresarios para que le dé un subsidio a la empresa para que pueda pagar ese salario al empleado y él tener el beneficio. Si estamos hablando de ayuda a los empleados y a los patronos, pues mira, es una manera de ayudar. O sea, todo no puede ser, la moneda tiene dos caras. Queremos que aumentar el sueldo a todo el mundo para que pueda vivir un poquito mejor, más cómodo. Pero si tu empresario demuestra que no lo puedes pagar, el gobierno debería decirte, te voy a subsidiar por un tiempo lo que tú haces los ajustes, lo que te ayudamos. Ahora mismo el gobierno entrante está hablando de ayudar a los pymes, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios. Pues mira, ahí está la oportunidad de mostrarlo. Implanta los $15 y dale subsidio a aquellas empresas que no pueden pagar los 15 para que lo pague el empleado, lo reciba el empleado y él se sienta cómodo y trabaje para ti y no pierda ese empleado. Que lo pasa a José, que en Mayagüez no creen en Vamos a escuchar a José Alameda Lozada, economista de nuestro país. Estamos hablando de lo del salario mínimo y de las utilidades, cómo usted lo ve, las cosas que están pasando en Puerto Rico ahora en este 2021. Sí, un saludo a todos los compañeros, saludos a Santos, saludos a Villeta, saludos a ti, Ada. Buenas noches. Mira, yo tengo una datita aquí que yo creo que compartí con ustedes. Le envié una ponencia que hice, donde precisamente estamos hablando del salario a $15. Yo encontraba obviamente exagerado eso de, si estamos hablando de un salario de 7.25 más o menos, exacto, es casi duplicarlo. Y fíjate lo que nos da la información. Ahora, acabo de oír aquí en la televisión de que se está hablando de un salario de $15, pero son a los empleados públicos y a aquellas personas que hacen contrataciones con el gobierno federal. Y ya ahí entonces parece que la información que se había dado al principio no era del todo correcta, como sucede. Se presenta la información, pero no se cualifica lo que se está hablando. Pero vamos a suponer, ya que hice el trabajo de tener, ¿qué pasaría con un salario de $15? El salario, yo cogí las industrias en Puerto Rico, agricultura, alojamiento, ropa, textiles, tanto el comercio del letal, bienes raíces, todo el sector que hay los sectores que hay en Puerto Rico. Esta data es del año 2019.
¿de dónde viene? Del Departamento del Trabajo, composición industrial por municipio, que es una data muy buena, y utilizando esa información nos da que aproximadamente tenemos agricultura, pesca, alojamientos y servicios, estos restaurantes, servicios de alimentos, que son los restaurantes, y ropa están bajo 7.47, o sea, 5 algo en la agricultura, en alojamiento y en los meseros, como un $6, y la ropa unos $7 con 50. Pero ¿qué sucede? Que si tú aumentaras el salario a $15, estarías teniendo aumentando el total de impactos en los empleados de unos 94,000 empleados, lo estaría subiendo a unos 596,600. O sea que estaría prácticamente 600 más 100, estaría teniendo casi 700,000 empleados. Eso representa el 77% de los casi 900,000 empleados que hay en Puerto Rico. Total, sí. En estos sectores. O sea, porque tú prácticamente, mira, los sectores que agruparía sería ropa y textiles, cuero, comercio, que está aproximadamente $9, muebles, minería, alimentos, por ahí para abajo llegaría a aproximadamente unos 30,000 establecimientos de unos 48,000. Estaría añadiéndole casi unos 600,000 empleados de casi 900,000. Y el salario entonces promedio en Puerto Rico sería aproximadamente $13. Estarías pasándote prácticamente por encima de la mayoría, te repito, del 77%, casi el 80% de los empleados que hay en Puerto Rico de todos los sectores industriales. El problema de este aumento sería que estamos en una situación muy difícil en no es vaca flaca. Exactamente. No es Sí, lo mismo. Tiene que haber un contrapunto para que tradicionalmente estos sectores, José, tú sabes que han sido siempre rezagados, pagando menos a lo menos. Pero tú no puedes mover la economía pensando en que gana menos, tienes que darle un subsidio a esas empresas. Exactamente. Entonces, hay un efecto también que llaman los españoles, el efecto de la olla de teflón. Exacto. Que es que cuando tú comienzas a cocinar con una tapa de presión, la tapa de presión comienza a menearse porque la misma presión de la, ¿verdad? Del vapor te comienza a mover. ¿Qué sucede si yo estoy trabajando en una industria que estoy ganando $14 y aumenta el salario mínimo a 15? Y entonces yo llevo en esa empresa alrededor de 5 años ganándome $14. Cuando llegue un nuevo empleado a trabajar a $15 como salario mínimo, ¿qué yo voy a decirle al jefe, al patrono? Oye, Sí. Usted llegó los otros días y está ganando. Mantén la diferencia, sí. Suben el sueldo, suben el sueldo. Exactamente. O sea, es obvio que todo el mundo quisiera tener y que un mejor salario, y yo quisiera que nuestros compueblanos, conciudadanos tuviesen un mejor salario, pero tú tienes que estar centrado en la capacidad que tiene nuestros sectores industriales para pagar eso, porque el problema es que puede colapsar la economía. Entonces si tú ni nadie va a tener empleo. Como decía una vez Muñoz Marín, que el peor salario es el que no se paga. Sí. ¿Ves? Entonces vas a llegar a un momento en que la presión misma de los aumentos de los salarios te llega a eso. Una cosa posiblemente sería, como dice Villeta, de subsidiación. Otra, usted tener, como teníamos antes en Puerto Rico, una junta de salario mínimo que te hace un estudio y te agrupaba las industrias por peer, ¿verdad? Por pedazos, peer 1, peer 2, peer 3. Dice, esta industria, construcción, aquello, lo otro, pues el aumento va a ser de 10 centavos. Sí, un ajuste gradual, sí, sí. Exactamente. Porque así va a ser algo más inteligente, más pensado, más científico, de manera tal que tú puedas entonces ajustar los salarios de acuerdo con la capacidad de la industria, de acuerdo con la productividad de los trabajadores
y así entonces tú mantienes una economía creciendo y bollante. Alameda, una pregunta. Ustedes habían hablado aquí de la preocupación entre noviembre, diciembre y enero, de los negocios que iban a cerrar permanentemente debido a los huracanes y los terremotos y que no iban a regresar, y algunos de esos empleos que podrían, si la situación económica y la pandemia le permitían volver. En ese estatus y además el aumento de salario, ¿dónde estamos? Esos negocios de verdad cerraron, hablaban de más de 10,000 negocios. Hay muchos. Y miles de empleados, más de 100,000 empleados que se iban a quedar en la calle. ¿Se quedaron permanentemente o qué pasó con eso? Bueno, habría que buscar la información, habría que buscarla. Evaluarlo, ¿verdad? Está muy difusa esa información. Pero, Adalgisa, respuesta a tu pregunta clara. Si ya estaban para quebrar, esto a corto plazo empuja más la quiebra, te fuerza hacia eso. Ahora, lo que trae José, vamos a ver los dos lados. Okay. La moneda tiene dos lados. La manufactura en Puerto Rico y las estadísticas que nos facilitó José, que le agradezco la diseminación. La manufactura paga $40 la hora en promedio, así que para ellos $15 no le es materia de impacto y ellos generan, según esa cifra, 17,000 empleos. El problema es que desde el punto de vista de personas, y aquí es que hay que ser sensitivo. Por eso, volver a crear el salario mínimo juntas, José, hay que ir a ayudar al empresario para que no se nos muera. Hay que ayudarlo con un subsidio. A corto plazo tú no puedes decirle, mira, saca a José, porque llegó Pepito y va a cobrar menos a José y a Pepito le voy a dar más. No, ¿sabes? La dinámica social requiere que entendamos cada sector. Yo creo que no está mal que pasen el aumento salarial y que el gobierno local le dé un subsidio a esas empresas que tienen esas situaciones y que hagan el trabajo, ¿no? Porque tampoco es dar sueldo por dar sueldo. Ahora, vamos a estar claros. ¿Cuál es el promedio en Puerto Rico del salario? Estamos en casi $14. Así que es poquito, que no son poquitos, muchos, comercial de tal, restaurantes, son, ¿verdad? Sobre 100,000 empleos que están en ese rango de $7. Hay que atenderlo, pero los otros ya están pagando casi $15. Así que a eso no les va a impactar. Hay una cosa importante. Adelante, que voy a hacer, Santo. Es lo siguiente. En Puerto Rico había esos ajustes. Quien rompió eso fue la administración del doctor Pedro Rosselló, porque él pensaba que eso era la diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos y convenía converger hacia lo que los Estados Unidos planteaba como fundamento o incremento del salario mínimo. Y entonces se rompió ese ajuste que en Puerto Rico se le daba la oportunidad a los diferentes sectores económicos de avanzar gradualmente. Si en Estados Unidos se aumentaba, pues aquí se llegaba a ese nivel 3, 4, 5 años después. Pero ese es un conflicto de política económica que nosotros se resolvió. Entonces, tradicionalmente, las demás administraciones siguieron planteando lo mismo. El ajuste es inmediato, del impacto, cada cual que se arregle como pueda, y se rompió. Es que si Biden logra eso de los $15 la hora, ni sueñes que aquí la gente va a esperar que se lo dejen 5 años, lo quieren inmediato. Pues igual. Eso mismo, sí, es sencillamente va contra la impresión general de las personas que debe haber igualdad en las oportunidades. Pero el concepto es que Puerto Rico es un sector, es una área que tiene un desarrollo muy por debajo del promedio de Estados Unidos. Y por lo tanto, esa teoría se justificaba en esa época, pero la teoría de la convergencia la derrotó. Y yo dudo que se pueda volver a eso, porque ya sencillamente eso está establecido y no hay marcha atrás. José Alameda. Mira, yo dudo también que a la condición que están los Estados Unidos, ahora mismo en el trabajo que hice la presentación a la cooperativa de Isabela, ¿verdad?
ustedes lo vieron. Hay una situación crítica en los estados de la nación americana, en Nueva York, New Jersey, el epicentro prácticamente California, Texas, a California. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú dices, bueno, si esto se contamina a la gente, pues no hay problema, anda con mascarilla, ahora viene la vacuna. El problema es que el impacto va al sector, como lo he dicho 20 veces, al sector de la salud. Claro. Es un sector económico que tú tienes que salvaguardar, porque cuando tú te enfermas, o un hijo tuyo te enferma de gravedad, tú lo llevas a un hospital rápidamente y quieres la mejor atención. Pero ahí puedes tener el problema, como le ha pasado ya, me estaban diciendo ahí un pariente que está por allá por los Estados Unidos, que llevó y se contaminó con COVID. Todavía está vivo y Dios gracias que no le pase nada. Pero la situación, no sé si es que él fue con COVID allá o fue que lo cogió allí, pero lo cierto es que dice que la situación está crítica en el hospital que está allí en Houston. Y estamos hablando de Houston, que es una ciudad obviamente bastante, industrial de alta capacidad. Pero yo, con lo que tú estás viendo ahora en Estados Unidos, los sectores industriales que tiene, los restaurantes, la situación caótica, $15 también sería un impacto bastante fuerte. Para una nación que está pasando por una crisis. Y bueno, ella no solo Estados Unidos, prácticamente muchas de las naciones del mundo. Eso yo te iba a preguntar. Ahora mismo por aquí David les dice, ¿consideran justo implementar un impuesto al sol o el agua de lluvia para aquellos que estamos haciendo ajustes para evitar los vaivenes de la luz y el agua? Esa es una pregunta que la gente se hace porque a todos pues le quieren tremendo tema sacar chavo. Mira, pero Adalgisa, volviendo al comentario de José, fíjate que sí está débil la economía americana, pero si se aprueba esto, tiene que venir con el contraparte, el subsidio, la ayuda al empresario. Nueva York, que es una ciudad turística, no se ha caído el negocio de restaurantes. Ha colapsado. Por eso, Santos lo dramatiza, yo digo que se ha caído. Pero añádele algo. Cuando ahora mismo la pandemia, desde el 15 de marzo, ¿quiénes fueron los únicos que estaban trabajando y los demás estábamos en la casa? Los de mantenimiento, los que cargaban los troces y cargaban, ¿verdad? Los supermercados y los diferentes servicios, que fueron los que dieron la mano. Los demás, los profesionales, los doctores, todos los ingenieros, ¿verdad? Los supereducados, estábamos en la casa. No podíamos salir, estábamos encerrados todo el mundo. Pero con la opción de trabajar en línea, que es distinta a lo que los trabajadores usualmente. Pero ellos tuvieron que sacar la cara por Estados Unidos, el mundo entero, Puerto Rico. Una legislación que le dé subsidio, una ayuda a los patronos, porque si no, esa legislación va a ser, la van a criticar, va a ser anti. Vamos a ver lo que nos impone la juez. Pues vamos a hacer algo, vamos a cerrar. Último comentario. Mira, último comentario de Alameda, adelante. Sí, mira, es importante lo que dice el compañero que te escribe. Hay un problema grave con la cuestión de seguir estableciendo impuestos y una de las formas en que se estamos viendo a la situación crítica que estamos teniendo con la Autoridad de Energía Eléctrica, especialmente con las tarifas, que seguimos todavía fundamentalmente quemando hidrocarburos, si no es gas natural, pues un derivado del petróleo, que es el diésel ese que compran. Las familias de Puerto Rico, al contrario, lejos de un impuesto, lo que tiene que motivarla a tener entonces unos sistemas alternos de energía, de manera tal que sean menos contaminantes y a la misma vez pueda entonces mantener la estabilidad de esas tarifas. Porque la verdad que como estamos ahora, la situación de las tarifas de energía eléctrica puede ser combinada con esto del salario y es una bomba de tiempo lo que tenemos aquí. Así es. Lo dijimos al principio, José, antes que tú llegaras, eso es correcto. Por eso la legislación tiene que tener un componente claro, muy claro, de ayuda al empleado, dando ese aumento de sueldo, pero al patrono, para que lo pueda mantener empleado, no mandarlo al desempleo, porque entonces sí que te combina con aumento de energía eléctrica y desempleado. Vamos a otra recesión otra vez. Cerramos con Santos Negrón Díaz, su comentario final. Bueno,
Definitivamente estamos en una coyuntura bien interesante, surgen temas de esa naturaleza, hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, un nuevo gobierno en Puerto Rico, hay planes de reconstrucción en ambas bandas y tenemos temas abundantes para los próximos programas, de manera que vamos a seguir. Tenemos las manos llenas. Muchas gracias a Santos Negrón Díaz, gracias a Juan Villeta Trigo y gracias a Santos, a José Alameda. Alameda, ya sabe, deja el mojito y llega a tiempo. Eso es así, Dios me los cuide y nosotros, amigos, nos despedimos hasta el próximo lunes. Buenas noches, que la pasen bien, Dios me los cuide.